Las sendas antiguas 6. Recordemos que tenemos Jeremías 6:16 como texto bandera. Nos está diciendo, así ha dicho el Señor, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El versículo 17 nos vuelve a decir, puse también sobre vosotros atalayas que dijeran, estad atentos al sonido de la trompeta, y ellos dijeron, no lo estaremos. Jeremías 6:17. Eso pone de relieve la rebeldía del pueblo de nuestro Dios, pero no es el pueblo antiguo, porque ellos ya pasaron. Los testimonios y la misma Biblia nos dice que lo que escribieron los antiguos es para nosotros, o sea que esa es una descripción viva de lo que somos hoy realmente. Aquel que profesa el cristianismo es así, somos así. Debemos aquí seguir nuestros propios caminos, los caminos de la tradición, los caminos humanos, pero no los caminos de Dios. Así que vamos a iniciar este viaje, el clamor de medianoche, la parte 2. Recordemos que esto está basado en la parábola de las 10 vírgenes, en la cual encontramos la frase que a la medianoche se oyó un clamor. He aquí el esposo viene. De ahí sale la frase el clamor de medianoche. Y es un clamor que fue ideado por nuestro Dios. Desde las edades eternas había trazado este plan para que su pueblo entendiese los caminos que debía transitar. Así que empecemos para recordar. Una visión relevante. Me parecía estar rodeada de luz, una visión que recibió Elena G. de White, que fue su primera visión. Y simplemente vamos a resaltar las frases que están ahí descritas, que son importantes para nosotros. El clamor de medianoche era una luz que brillaba detrás del pueblo que iba en el camino que estaba alto del mundo. Ese clamor de medianoche iba a iluminar los pies del pueblo de Dios hasta cuando entraran a la Nueva Jerusalén, y era el objetivo de esa luz evitar que a lo largo de todo el camino tropezaran. Entonces ese clamor de medianoche es algo importantísimo que nosotros debemos entender, porque si no lo entendemos, vamos a tener problemas en el camino y vamos a tener tropiezos. En esta otra parte de la experiencia que ella tuvo de esa visión, nos dice que algunos se cansaban y decían que la ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, estaba muy lejos y que esperaban haber llegado más antes. Entonces Jesús los animaba y levantando su glorioso brazo derecho, y cuando lo levantaba salía una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, o sea que la luz se conectaba a la de Jesús con la luz que venía detrás del clamor de medianoche. Todo el camino de Dios, el camino hacia la Nueva Jerusalén, está irradiado de la luz celestial y de la luz de las sendas antiguas. Es importante saber entonces cuál es esa luz de las sendas antiguas para no tropezar. Y ellos gritaban aleluya, y otros negaban, como suele suceder precipitadamente, la luz que había detrás de ellos. ¿Y cuál era la luz que había detrás de ellos? El clamor de medianoche. Decían, no es de Dios, no es Dios quien los ha traído hasta aquí. Los había conducido tan lejos y no creían que era Dios quien los había traído hasta ahí. Negaron entonces el clamor de medianoche, y cuando lo negaron, la luz se apagó. Y esos pies de los cuales se apagó esa luz quedaron en la oscuridad perfecta y tropezaron y perdieron de vista la señal y a Jesús. Cayeron fuera del camino, hacia abajo en el mundo oscuro y perverso. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta visión? Que hay una luz que fue iluminando al pueblo adventista desde el comienzo y lo va a llevar hasta el final, que esa luz fue dada por Dios, esa luz fue dada por nuestro Dios. Y aparte de que esa luz fue dada por nuestro Dios, está vigente porque no hemos llegado a la Nueva Jerusalén, según la visión que el Señor le dio a su sierva en su primera instancia. La luz se puede apagar para aquel que la niega y no la crea. Es importante que tengamos en cuenta eso. Esa luz se puede apagar y al apagarse quedaremos fuera del camino y en una oscuridad. Y si estamos en oscuridad, dice Isaías 8, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20 está diciendo eso.
Si no ha amanecido es porque hay oscuridad, y si hay oscuridad no hay luz. Aquel que niega el clamor de medianoche y lo que el Señor reveló ahí, está arriesgándose a que esa luz se apague y caiga hacia el lado del mundo donde está hoy la mayoría de los profesos cristianos, siguiendo las órdenes del mundo. Dice que esa visión había respondido a la primera pregunta de que quién había guiado hasta ahí. Pero entonces dice que Dios les había guiado a su experiencia pasada. El clamor de medianoche estaba en la providencia de Dios. Se la imaginó como una luz detrás de ellos que brillaba por todo el camino. Y también se le mostró que estaba al principio del camino y no al final del mismo como habían supuesto. O sea que el clamor de medianoche ya fue dado, ya está iluminando el camino de aquellos que quieran creer en esa luz que Dios dio. Esa visión relevante nos muestra que lo que vamos a estudiar hoy fue inspirado por Dios y debemos entenderlo si queremos seguir en el camino correcto. Aquel, vuelvo a insistir, que niegue esta luz está en tinieblas y el que está en tinieblas no sabe para dónde va. Tenemos que entender correctamente la parábola de las 10 vírgenes, y así que vamos a aclararla. La parábola de las 10 vírgenes, en primera instancia, como lo estudiamos la vez pasada, no vamos a repetirla aquí, ya tenemos que tenerla en nuestra mente. Se encuentra en Mateo 25. La parábola de las 10 vírgenes, en primera instancia, no está mostrando la segunda venida del Señor. Es una parábola que fue exactamente dada para mostrar en la providencia divina la experiencia del pueblo de Dios en la época de la predicación de los primeros ángeles, de los 3 ángeles, cuando se inició. Así que la parábola de las 10 vírgenes tiene detalles importantísimos que debemos comprender, que debemos entender si queremos seguir en el camino, las sendas antiguas. Muchos hoy están pensando de una manera diferente. Recordemos a grandes rasgos, la parábola de las 10 vírgenes muestra una escena matrimonial en la cual hay 10 vírgenes realmente vestidas de blanco, representan la pureza, la profesión de esas personas, están representando precisamente un grupo que profesa una fe pura. Esas 10 vírgenes tenían sus lámparas, todas las lámparas estaban encendidas, pero solo habían 5 que hacían la diferencia, pero al inicio de la invitación o al inicio de la espera de las bodas, no había diferencia. Ninguna se diferenciaba de la otra. ¿Sería que todas querían entrar? Claro, todas querían entrar a las bodas. ¿Sería que todas tenían la palabra de Dios? Claro que todas tenían la palabra de Dios. Pero el relato nos dice que el esposo se tardó un poquito y entonces las vírgenes empezaron a cabecear y a dormir. ¿Cuántas se durmieron? Muchos piensan que fueron 5, las insensatas, pero la Biblia es clara y nos dice que todas se durmieron. Todas cabecearon y durmieron. Mientras que estaban durmiendo, se escuchó una voz a la medianoche. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces las vírgenes se despertaron con el clamor de medianoche y empezaron a arreglar sus lámparas, y 5 de ellas notaron que las lámparas se le estaban apagando, que no habían hecho provisión, y entonces fueron a las otras 5 y les dijeron, danos de vuestro aceite, porque las lámparas se apagan. Las otras vírgenes les dijeron, no podemos porque ya la lámpara ha sido tanqueada, digámoslo así, no podemos sacarla de allí. Vaya a los que la venden y comprad para vosotras. Y así fue que ellas recibieron el consejo y esas 5 se fueron. Pero ellas no contaban con que mientras que fueron a comprar el aceite, el esposo llegó, entró a las bodas y cerró la puerta. Al cerrar la puerta, quedaron por fuera y cuando ellas regresaron, tocaron y le reclamaron al esposo, Señor, Señor, ábrenos. Y el esposo les dijo, yo no las conozco, y se quedaron por fuera de las bodas. Triste resultado, para unas triste y para otras que entraron feliz porque pudieron vivir el gozo de ver el matrimonio de nuestro Señor, del el esposo que ellas estaban esperando. Algunos detalles que vamos a ver en esta parábola. Cómo otras parábolas presentan a nuestro Señor Jesús.
¿En qué carácter lo están fotografiando? Miremos, por ejemplo, esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña, de Mateo 13, 24 al 30. Ustedes la han leído. No vamos a leerlas aquí, ustedes lo pueden leer allá. La parábola está mostrando que un hombre sembró trigo y de un momento a otro apareció cizaña. Y se le acercan los siervos a preguntarle, Señor, ¿quién sembró cizaña? Y él dice, el enemigo lo hizo mientras que estaban durmiendo. ¿Quiénes durmieron en la parábola? Las vírgenes, ¿verdad? Entonces, en esta parábola nos está presentando al Señor Jesús como creador y propietario del mundo. Él es el dueño del mundo. Sembró el trigo en el mundo, pero vino el enemigo y sembró cizaña. También nos está mostrando la intervención que él va a hacer para contrarrestar la malicia del diablo. En esa parábola lo va a hacer, va a separar el trigo de la cizaña y al trigo lo va a guardar en sus graneros y a la cizaña la va a quemar. Esa es la forma en que muestra la parábola del trigo y la cizaña el carácter de nuestro Señor Jesús, creador y propietario del mundo y cómo va a disponer de él. Miremos la parábola de las 10 minas. En la parábola de las 10 minas de Lucas 19, 12 al 27, es muy parecida a la parábola de los talentos de Mateo 25. La parábola de las 10 minas está mostrando la historia de un rey, un noble que se va a recibir un reino. Tengamos en cuenta esto. Este es el carácter que presentan a Cristo, ¿no? Cristo cuando ascendió al cielo se fue, ¿verdad? Y cuando Él regrese de recibir su reino, es que va a hacer lo que dice en la parábola de las 10 minas. Entonces, está representando a Cristo como un noble que se va a recibir un reino. O sea, recibe una herencia y la herencia es un reino. Aquí están retratando a Jesús con la forma en que tratará a su profeso pueblo y el mundo en general. Recuerde que a uno le dio 10 minas, a otro le dio 5 y a otro le dio una. Y cuando vino pidió cuentas, a ver, que hicieron bien o no. Entonces a cada uno le va a dar su proporción y al que tuvo una sencillamente le dio miedo y bueno, ustedes ya conocen la historia. Cuando Él vuelva es cuando haya recibido el reino y regresa, es que va a llamar a cuentas a su pueblo. Cuando Él reciba su reino, y hago énfasis en esto porque es importantísimo que lo entendamos, las parábolas presentan a Jesús de maneras diferentes. Por eso estamos dando algunos ejemplos aquí. Miremos esta parábola, la parábola de los labradores malvados, en Lucas 20, 9 al 16. Ustedes recuerdan que esa parábola está mostrando la historia de un rey que tenía una viña y la arrendó a unos labradores. Y los labradores no le querían pagar el arriendo y mandó a sus siervos y los mataban, los apedreaban. Entonces, por último, el rey manda a su hijo a reclamar, porque él dijo, tendrán respeto de mi hijo y me van a pagar lo que me deben. Y resulta que los labradores, cuando vieron venir al hijo, dijeron, este es el heredero, matémosle y quedémonos con la herencia. Esta parábola está presentando a Cristo como el heredero muerto por los labradores. Y eso es precisamente lo que iba a hacer Jesús cuando murió en la cruz. El Señor les había enviado profetas a su pueblo, siervos, y a todos habían matado, habían apedreado, habían rechazado. Entonces a lo último el Señor manda a Jesús y ellos dijeron, este es el heredero, matémosle y quedémonos con el pueblo. Pero miren lo que dice la parábola. Cuando venga, el Señor va a mostrar a través de esta parábola la forma en que fue tratado por su pueblo. ¿Cómo lo trataron? De una manera ignominiosa. Lo humillaron y lo castigaron sin merecerlo, pero también lo que hará a los labradores malvados cuando Él regrese. Miremos entonces la parábola de los obreros de la viña. En esta parábola ustedes recuerdan que está hablando acerca de un hombre que tiene una viña, va y busca trabajadores al principio del día, después va a la mitad de la mañana, después va a mediodía, después a la mitad de la tarde y al final a la última hora. Entonces él es presentado en esta parábola como el dueño de la viña, el que busca quienes van a trabajar y el que da el pago conforme a su voluntad. Cuando él va a dar el pago, a los del primer día les da un denario, a los de media mañana les da también lo mismo, a los de mediodía, pero los que recibieron un denario también fueron los que llegaron a la hora final del día. Y los que habían empezado con el calor del día le protestaron. Y el Señor les dice luego
¿No convenimos con ustedes de que les iba a dar un denario por el día? Eso es lo que les estoy pagando. En otras palabras, es mi viña y yo hago con ella conforme a mi voluntad y a todos les voy a pagar lo mismo, como el dueño de la viña y realiza la contratación de los obreros para su viña. Él mismo los busca y muestra cómo dará el pago a los obreros que contrata. Las parábolas muestran la forma en que Cristo es presentado. ¿Cómo debemos entender esta parábola? ¿Vendrá Cristo en un carácter distinto representado por el novio? ¿O su venida como Rey de Reyes será como la venida de un novio en una boda? Son preguntas importantísimas que debemos hacer. ¿El carácter de Cristo representado en esa parábola iba a ser diferente al que se mostró ahí? ¿O esa representación que se hace en la parábola es la venida de Cristo como Rey de Reyes en su segunda venida? Son preguntas que vamos a responder a medida que vamos avanzando, así que vamos a estar muy pendientes. La parábola de las 10 vírgenes está presentando a Cristo en el carácter del esposo. ¿Se va a casar Cristo? ¿Ya se casó? ¿Con quién se casó? ¿Quién es la esposa? ¿Quiénes son las 10 vírgenes? ¿Quiénes son los invitados? Todos esos son interrogantes que debemos entenderlo a la luz de la palabra de Dios. Aquí se describe una escena de matrimonio en la parábola de las 10 vírgenes, en la que el esposo estará presente, o sea, Cristo estará presente. En esta parábola se está representando así. ¿Quiénes estaban o quiénes participaban en un matrimonio antiguo? Participaban el novio, la novia, obviamente. Las paraninfas, dice Juan 13:29. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está en pie y le oye se alegra mucho de la voz del novio. Por tanto, mi gozo se ha cumplido. ¿Quiénes eran las paraninfas? Las paraninfas era un grupo de hombres que eran amigos del novio o amigo del novio y otro grupo de mujeres que eran amiga de la novia. Uno o varios podían ser. Esos son los paraninfas o las paraninfas. En este momento se están presentando las 10 vírgenes. Ellas serían las paraninfas en este momento. 5 y 5, recuerden. Entonces podían ser para la novia o para el novio. Aquí podemos ver entonces en Jueces 14:20, Sansón dice que fue entregado a su compañero a quien había usado como amigo en su matrimonio. Si recuerdan ustedes la historia, aquí se está mencionando el paraninfas del novio. Después que Sansón se fue enojado y cuando volvió, le habían dado la esposa al amigo del novio y no se casó con Sansón. Entonces también tuvo otra enojada Sansón porque le hicieron eso. A ese amigo o compañero, quien le habían determinado, le dieron la novia. ¿Quiénes son las vírgenes entonces? Y aconteció, dice Jueces 14:20, que cuando lo vieron trajeron con él 30 compañeros. Notemos aquí, en la misma historia, que tenía 30 compañeros el amigo del novio para acompañar al novio y no a la novia. Era para acompañar al novio en esa ceremonia de bodas. Nos dice el Salmo 45:14, ella será traída al rey con vestidos bordados. Las vírgenes, sus compañeras que la siguen, serán traídas a ti. Entonces, para el novio eran hombres y para la novia eran mujeres, las paraninfas o los paraninfas, alguno de los dos. Tenía cada uno unos compañeros que lo iban a acompañar, le iban a presentar el honor, digámoslo así, en ese momento en que se iban a casar, tanto el uno como el otro. Entonces la parábola de las 10 vírgenes presenta a Cristo en el carácter del esposo. Ya vemos que la escena se está desarrollando como una escena de matrimonio antigua. Tengamos en cuenta eso, Cristo en el carácter del esposo. Ahora preguntémonos, ¿quién es el novio? No nos queda difícil entenderlo porque Mateo 9:15 nos dice. Entonces Jesús les dijo, ¿pueden los que están en la cámara nupcial estar de luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿A quién se refería Jesús ahí como el esposo? Se está refiriendo a él mismo. Entonces aquí nos está mostrando que el novio o el esposo representado en la parábola de las 10 vírgenes es Jesús. Y Juan 3:29 nos dice lo mismo. El que tiene la novia es el novio. ¿Y a quién se estaba refiriendo Juan el Bautista con estas palabras? Pero el amigo del novio era él, Juan el Bautista, que está en pie y le oye, se alegra mucho de la voz del novio.
Por tanto, este mi gozo se ha cumplido. Aquí nos lo está revelando de una manera clara. Entonces, ¿quién es el novio? Claramente es Jesús. No podemos equivocarnos en esta apreciación. El novio representado en la parábola de las 10 vírgenes es Jesús. Ahora, ¿quién es la novia? Hay una idea tradicional que se piensa que la novia es alguien representando a la iglesia de Dios. Hasta himnos hay. Inclusive hay un himno por ahí que canta un cantor adventista que menciona que el padre le dice al hijo, hijo, ya es hora de que vayas por tu novia porque las bodas han llegado. Ese mensaje está totalmente fuera de foco, porque las bodas del Señor ya pasaron. ¿Y con quién se casó? Miremos quién es la novia. Apocalipsis 21:9 nos dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿A quién le va a mostrar el ángel? A Juan le va a mostrar a la esposa del Cordero, o sea, con quien se va a casar o con quien se casó. Entonces, imaginémonos la escena que sigue en el versículo 10. Imaginémonos al pueblo salvado y purificado y perfecto vestido de novia. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Lo repetí para que entendiéramos. La gran ciudad es la esposa, la nueva Jerusalén, es la novia del Cordero. Con ella se casó. No es la iglesia, no, señores, no es la iglesia. Y pueden leerlo en la Biblia, ¿no? Pero la palabra de Dios es clara. Y vamos a continuar con más evidencias. Apocalipsis 21:2 nos dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, y para que no nos equivocamos, repite el nombre, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su, ¿qué es lo que baja? La nueva Jerusalén. ¿Y cómo viene? Como una esposa ataviada para su esposo. Miremos algunos otros datos importantísimos. El apóstol Pablo pensaba igual, pero estaba hablando acerca de eso y dice en Gálatas 4:26, pero libre es Jerusalén, la de arriba, que es madre de todos nosotros. ¿Y para qué se casan? El hombre y la mujer no es para tener hijos. Entonces, esto es una alegoría que hace el apóstol Pablo comparando a Agar y a Sara. Agar era la esclava y Sara era la libre. Nosotros venimos de la libre, o sea, de la nueva Jerusalén. Y los que no están con Cristo dependen de la Jerusalén de acá, de la Jerusalén terrenal con la cual también el Señor se casó en la antigüedad, pero que le fue infiel y se convirtió en ramera. Entonces, está claro hasta aquí, pero vamos a seguir mirando algunas cosas. La gran controversia, página 385, párrafo 3, nos dice, en el verano y otoño de 1844 se dio la proclamación, he aquí el esposo viene. ¿Cuándo se dio esa proclamación? En 1844. ¿Y hacia dónde venía el esposo? Se desarrollaron entonces las dos clases representadas por las vírgenes prudentes y las necias. Noten cómo está retomando la parábola de las 10 vírgenes. Una clase que esperaba con gozo la aparición del Señor y que se había estado preparando diligentemente para encontrarse con Él. Otra clase que, influenciada por el temor y actuando por impulso, se había conformado con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y aquí dice claramente, la venida del esposo que aquí se presenta tiene lugar antes de las bodas. Noten, esta venida está representando algo que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí nos está diciendo que 5 de esas mujeres vírgenes entraron con él a las bodas. La gran controversia, la página 385, el párrafo 3 nos dice, las bodas, el casamiento de Cristo representan la recepción por Cristo de su reino. O sea que, ¿recuerdan ustedes la parábola del noble que se fue a recibir un reino? Muy bien, cuando regrese de recibir ese reino, hará el resto, pero en este momento la venida de Cristo es a las bodas y las bodas
El matrimonio de Jesús es en el momento en que Cristo recibe el reino. Ahora sigue diciendo, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital y representante del reino, es llamada la esposa, la mujer del Cordero. No es la iglesia, no es los redimidos, es la nueva Jerusalén. Y lo dice ahí claramente, pues la esposa representa la ciudad santa. Y las vírgenes que salen al encuentro del esposo son un símbolo de la iglesia. Qué interesante, ¿no? Claro, para muchos esto, y quizás para muchos es sorpresa, porque siempre se ha tenido la idea de que la esposa del Cordero es el pueblo de Dios redimido y no es el pueblo de Dios redimido. ¿Quién es entonces? El pueblo de Dios en el Apocalipsis dice que el pueblo de Dios en general es el invitado a la cena de bodas. Si son los invitados, no pueden ser representados como la novia ni la esposa, o en qué matrimonio hemos visto que la novia tiene que recibir de parte del novio la tarjeta de invitación. ¿No lo tiene por derecho propio? En cambio, Apocalipsis 19:9 nos dice, bienaventurados los que son invitados a la cena de bodas del Cordero. No es a las bodas, a la cena de bodas del Cordero, que son eventos diferentes, porque primero se realiza la boda y después se hace la cena de regocijo y de felicidad, donde todos los invitados están. Es más, no todos pueden entrar a la cena de bodas del Cordero, ni tampoco todos son invitados a la cena de bodas en un matrimonio de hoy en día. Cristo, según lo declarado por el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo. Esta visión está en Daniel capítulo 7 para que la repasemos. Dominio, gloria y un reino. Y recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia adornada para su esposo. Más claro no puede ser, mis hermanos. Más claro no puede ser. Si queremos cerrar los ojos a esto, es voluntad de cada uno de nosotros. Pero es claro, ¿por qué andamos con tantas doctrinas e ideas erróneas hoy? Porque las sendas antiguas, el clamor de medianoche, se ha olvidado. No sabemos ni qué es el mensaje del primer ángel. No sabemos ni qué es el del segundo, menos el clamor de medianoche. Pero quizás ustedes sabían esto. ¿Alguno de ustedes ya tenía idea de esto? ¿Solo lo había investigado y había encontrado esto o lo había escuchado de alguien más? O quizás nunca lo había escuchado y seguía pensando que Cristo viene en carácter de novio a casarse con su pueblo en su segunda venida. No, no es así. Es totalmente diferente. Y por eso andamos de profecía en profecía, colocando fechas aquí, colocando fechas allá, colocando el desarrollo de los mensajes al final del tiempo, cuando ya se dieron en el tiempo pasado. Recuerden, el pueblo de Dios es el invitado a la cena de bodas, y si son invitados, no pueden ser la novia, no pueden ser la novia. Entonces, ¿quién es la novia? La Nueva Jerusalén, la capital del reino. Cuando Cristo reciba la capital del reino, entonces ahí sí puede decir, voy por los invitados a las bodas del Cordero. Esto sucedió en 1844, 22 de octubre, y empiezan a apuntar los eventos que de esto quizás muy pocos saben. Muchos hablan del 22 de octubre de 1844 como el gran chasco, porque de eso se goza Satanás. Y sí, hubo un chasco, pero ese chasco se transformó en felicidad y alegría cuando el pueblo real que pasó la prueba entendió esto que estamos viendo nosotros. ¿Qué pasó en 1844? Cristo hace una venida al frente del Padre. Segundo, recibe el reino. Tercero, suceden sus bodas. Cuarto, inicia su ministerio en el lugar santísimo. Hasta aquí cuatro eventos, pero son más. Los vamos a ir viendo poco a poco. De eso les han enseñado a ustedes. Eso lo sabían, hermanos, porque solo Satanás quiere mostrar lo negativo, pero luego no se sabe que después de que el oro se funde a altas temperaturas, bota la escoria. Ese chasco que a ellos les pasó les sirvió para purificarlos, para realmente mostrar su verdadero carácter y hacerles ver quiénes eran. Eso debería darnos alegría a nosotros porque el Señor no inició un pueblo de la nada, lo tenía planeado. Lo triste es que ese pueblo empezó a hacer otras cosas que no quería Dios que hicieran. Avancemos. ¿Quiénes son los invitados? Aunque ya nos adelantamos, vamos a verlo.
Mateo 22, 8 al 10. En la parábola nos dice, esta es otra parábola, hermanos. Entonces dijo a sus siervos, las bodas están preparadas, pero los invitados no eran dignos. Id pues por los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo aquellos siervos, noten, esto es unas bodas, por los caminos juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos. ¿Quiénes son los invitados? Todos. Todos están invitados, pero las bodas estaban llenas de convidados. Pues, ¿quiénes son los invitados? El pueblo de Dios. El que cree en Él, en su palabra, es el invitado a las bodas. Estamos hablando de las bodas. Noten. Continuemos. Tres eventos distintos que hay en la parábola que tenemos que identificar. ¿Los han identificado ustedes? ¿Cuáles eventos serán? En la parábola se presenta la venida del esposo, que es muy diferente a las bodas. En la parábola se presenta las bodas como tal. Y en la parábola también se presenta la cena de bodas, que es totalmente diferente. Miremos de la venida del esposo. ¿Cuándo tiene lugar? ¿Qué representan? La venida del esposo, qué representan las bodas y qué representan la cena de bodas. ¿En qué lugar se realizará la venida del esposo? ¿En qué lugar se realizaron las bodas? ¿Y en qué lugar se van a realizar la cena de bodas? La venida del esposo debe ser antes de las bodas. Si ustedes notan en la parábola que vimos anteriormente, antes de que se realicen las bodas, viene el esposo y revisa a todos los invitados. Miren aquí en Malaquías 3:1 lo que dice. He aquí, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y de repente vendrá a su templo, el Señor a quien buscáis, el mensajero del pacto en quien os deleitáis. He aquí él vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1 es una profecía acerca de la venida del esposo antes de las bodas. He aquí yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y de repente vendrá a su templo. De repente vendrá a su templo. O sea que el pueblo no le estaba esperando allá en el templo donde iba a recibir el reino y donde iba a iniciar su ministerio sumo sacerdotal final, sino lo estaba esperando en esta tierra. Y por eso dice, de repente, en otras versiones dice, de súbito vendrá a su templo. Mire lo que dice la gran controversia, la página 384, el párrafo 2. Esta venida fue predicha también por el profeta Malaquías, refiriéndose al texto que leímos anteriormente. La venida del Señor a su templo fue repentina, fue inesperada para su pueblo porque allí no lo buscaban. ¿Dónde estaban esperando ellos que viniera? A la tierra, pero Jesús no venía a la tierra, venía a su templo. Iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Iba a recibir su reino porque venía en las nubes hacia el anciano de días, si ustedes recuerdan la escena que relata Daniel capítulo 7. Entonces la venida del Señor a su templo fue repentina y esta venida fue predicha por el profeta Malaquías, el texto que acabamos de leer. Sigo leyendo la gran controversia 385, el mismo párrafo. En la parábola de las 10 vírgenes, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo, que aquí se presenta, tiene lugar antes de las bodas. Importantísimo entenderlo, porque aquí, ¿qué es esa venida? Está representando eventos del ministerio de Jesús que quizás muchos no ven en la palabra de Dios y niegan lo que está haciendo Cristo en este momento. Están viendo con claridad cómo los eventos se presentaron en la profecía, en las sagradas escrituras, para que nosotros sepamos qué está haciendo Cristo en este momento. Cristo vino de repente a su templo y esa venida se dio antes de las bodas. Ahora, dice Mateo 22, 11 al 14. Y entrando el rey a ver a los convidados, noten ustedes, vio allí un hombre que no tenía vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de bodas? Y se quedó mudo. Entonces el rey dijo a los criados, atadle de pies y manos y llevadle y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aquí nos está mostrando una escena de escrutinio, nos está mostrando una escena como de juicio, porque el rey antes de las bodas revisa a los invitados y mira que hay alguien que no tenía el vestido de boda. ¿Y quién daba ese vestido? Pues el esposo daba ese vestido para que todos estuvieran con un solo color. Ese vestido es la justicia del Señor Jesús.
debían estar los invitados a las bodas vestidos de bodas, o si no, tenían que salirse de ahí. Y eso fue lo que encontró el hombre. Esto es una escena de juicio. Y el juicio es un juicio investigador porque con sus ojos tuvo que pasar persona a persona hasta que vio a uno que no estaba con el vestido de bodas y mandó que se fuera, que lo sacaran de ahí. Importantísimo. Esto es muy hermoso, hermanos. Entonces, en la venida del esposo se está representando o que representan el inicio del juicio investigador. Eso es lo que representa la venida del esposo. El inicio del juicio investigador. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que son invitados a las bodas? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios para entrar a las bodas necesita un vestido especial, vestido de boda. Si no tiene ese vestido, se queda por fuera, no entra. O sea, se pierde, mis hermanos. En la venida del esposo, que la parábola de las 10 vírgenes representa, está mostrando que antes de las bodas se iba a recibir de Cristo, o iba a recibir Cristo mejor, el inicio del juicio investigador en el lugar santísimo, la purificación de su pueblo. La venida del esposo se realizó en el cielo. Esa venida está escrita, vuelvo a insistir, en Daniel capítulo 7. Ahí está mostrando la venida de uno como hijo de hombre en las nubes y que se vino hacia el anciano de días que estaba sentado en el trono y le fue dado reino, gloria y dominio. Ahora, gran controversia, la página 386, el párrafo 3 dice, en la parábola de Mateo 22, la que acabamos de leer, se introduce la misma figura de las bodas y se representa claramente, note que no me lo estoy inventando yo, que el juicio investigador tiene lugar antes de las bodas e inicia antes de las bodas. Antes de las bodas, el rey entra para ver a los invitados. El versículo 11 de Mateo 22 lo dice, para ver si todos están vestidos con el traje nupcial, que es el manto inmaculado del carácter lavado y emblanquecido en la sangre del cordero. El que es hallado falto es echado fuera, pero todos los que al ser examinados son vistos con el traje nupcial puesto, son aceptados por Dios y considerados dignos de una parte de su reino y de un asiento en su trono. Esta obra de examinar el carácter, de determinar quiénes están preparados para el reino de Dios y quiénes no, es la obra que se está realizando hoy en el juicio investigador, que es la obra final en el santuario de arriba, o sea, en el cielo. Notan, hermanos, que estos conceptos ya estaban hace años atrás, ya habían sido revelados. No hay nada nuevo acá. Nadie se está inventando nada nuevo. Ya estaba ahí escrito con claridad. Somos nosotros los que por negligencia no hemos entrado en el estudio profundo de la palabra de Dios y no hemos encontrado estas preciosas verdades. Las bodas. ¿Cuándo se van a realizar las bodas? Antes, lógicamente, de la cena de bodas y después de la venida del esposo. Entonces dice, gran controversia, la página 385. Las bodas representan la recepción por Cristo de su reino. Entonces ya tenemos la respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué representan? Entonces la recepción por Cristo de su reino. Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida a esta tierra. No va a venir como esposo, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si es Rey de Reyes y Señor de Señores, con anterioridad tiene que haber recibido el reino, porque no podría ser rey de nada, ¿verdad? Yo me puedo autoproclamar rey, pero ¿seré rey realmente? No, ¿por qué? Porque no tengo ni reino. Pero Cristo sí tiene rey, sí tiene reino. Y ese reino lo recibió precisamente en las bodas del Cordero. Recibe a la Nueva Jerusalén, se casa con ella y esa figura se ven hartos ejemplos en el Antiguo Testamento. El Señor habla de que se casó con la Nueva Jerusalén, habla de que va a casar al pueblo de Israel con su tierra. Eso es un símbolo que usa para mostrar una relación muy estrecha. Entonces, Cristo recibe la capital de su reino y se casa con la Nueva Jerusalén porque ahí va a vivir. ¿O no es así lo que dice el profeta cuando dice que ya la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de luna porque el Padre es el sol y Cristo es su lumbrera? ¿Van a vivir ahí? Y no se traslada la Nueva Jerusalén aquí para la tierra porque no la van a dejar en el cielo. Es precisamente la capital del reino, porque para aquí se va a centrar en esta tierra el reino del Señor. Jesús va a presidir desde esta tierra, desde aquí.
Entonces dice la gran controversia en la página 386, el párrafo 1. Los invitados no debían estar presentes en persona en las bodas, pues éstas tienen lugar en el cielo. ¿En qué lugar se realizan las bodas del Cordero? En el cielo. Mientras ellos están en la tierra, las bodas se estaban realizando en el cielo, pero ellos han de comprender su obra y seguirle por la fe mientras se presenta ante Dios. En este sentido se dice que van a las bodas. Por fe, los antiguos pioneros aceptaron, estuvieron en las bodas del Cordero por fe, porque no estuvieron en el cielo. O sea, las vírgenes que entraron con Cristo a las bodas entraron por fe, no entraron personalmente, porque eso se registró en el cielo. Y es en este sentido que se dice que van a ir o que estuvieron en las bodas. ¿Dónde se registran entonces? ¿En qué lugar se van a realizar o se realizaron? En el cielo. Importantísimo. Gran controversia 385, párrafo 2 dice, claramente pues la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que salen al encuentro del esposo son un símbolo de la iglesia. En el Apocalipsis se dice que el pueblo de Dios es el invitado a la cena de las bodas. Si son los invitados, no pueden ser representados también como la novia. Aquí están los tres grupos, la esposa, las vírgenes, los invitados y el esposo. Aquí está claro. No somos la novia, no somos la esposa del Cordero, somos sencillamente los invitados a la cena de bodas del Cordero. Entonces, ¿cuándo se va a iniciar la cena de bodas? Se inicia con la segunda venida del Señor Jesús. Dice la gran controversia, página 385, párrafo 2. Habiendo recibido el reino Cristo, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores para la redención de su pueblo que ha de sentarse con Abraham, Isaac y Jacob a su mesa en su reino. Mateo 8:11 y Lucas 22:30 para participar de la cena de bodas del Cordero. Entonces la cena de bodas del Cordero se va a iniciar en la segunda venida. Cristo viene no por su esposa, no señores, sino por los invitados a la cena de bodas del Cordero, que son todos los redimidos de todas las edades, desde Adán hasta nuestros días, muertos o vivos, porque van a resucitar los muertos y los vivos estaremos con ellos también. Vamos a participar con Abraham, con Isaac y Jacob en la mesa de su reino. Recuerdan que los testimonios mencionan una mesa de kilómetros y kilómetros y recuerdan que Jesús les prometió a los discípulos que desde ahora os digo, no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esa es la cena de bodas del Cordero. Allá se va a registrar esa cena y es una cena literal, la cena de bodas del Cordero, la celebración de la victoria de nuestro Señor Jesús por el pecado con todos sus redimidos. Será la cena de bodas del Cordero. La cena de bodas representa el encuentro personal, el rey y su pueblo. Cuando venga el rey, aquel noble viene después de recibir su reino y dará el pago a su pueblo, precisamente. Una pregunta que nos queda por responder acerca de la cena de bodas, ¿en qué lugar se realizarían? En el cielo. Se van a realizar también en el cielo. Estos tres eventos relacionados con la parábola de las 10 vírgenes se van a realizar en el cielo. Todos esos tres eventos, dos de ellos ya se realizaron, la venida del esposo a las bodas, ahora falta la cena de bodas del Cordero. ¿Por qué no se ha dado la cena de bodas del Cordero? Porque usted y yo no hemos recibido todavía el manto inmaculado, lavado en la sangre preciosa de Cristo. Porque para entrar a la cena de bodas del Cordero tenemos que representar el carácter del Señor Jesús aquí en esta tierra. Tenemos que ser tal cual fue Él aquí en esta tierra, que la gente nos mire a nosotros y no miren a este siervo, a este pecador, sino miren a Cristo en mí. No es de otra manera, porque Él dijo, y si me voy en Juan 14 y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo de tal forma que el reflejo mío de Jesús sea tan perfecto como el reflejo del sol en un espejo. Eso es lo que el Señor quiere. Aunque soy el simple reflejo, es lo que el Señor quiere para que el mundo crea que hay un Dios todopoderoso y misericordioso. El mundo cristiano hoy no está representando el carácter de Cristo y sin embargo proclaman que venga Cristo.
oran para que venga Cristo y termine este mundo lleno de maldad y de pecado. Ahí se van a quedar esperando. No es porque no se haya predicado el evangelio, eso es una falacia y engaño de Satanás. Nos entretiene haciéndonos creer que esa es la obra de Dios, cuando la obra de Dios es que nosotros le permitamos la santificación en nuestras vidas, que pueda reproducir su carácter en nuestras vidas. ¿Recuerdan la escena del el tema anterior en el cual cuando el hermano da el clamor de medianoche, dice que se socundió como un fuego ese mensaje? No necesitamos, no necesitamos hacer esfuerzos humanos para predicar el evangelio. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo me asemeje a Jesús y lo demás lo hará el Señor. Muchos textos de la Biblia y de los testimonios mencionan que la última fase de la obra se abreviará en justicia. El tiempo para el Señor no vale. El momento en que se predique por fin el último mensaje es cuando el pueblo de Dios esté representando el carácter inmaculado de Cristo en su propia vida. No hay otra forma de entrar a la cena de bodas del Cordero. Recuerden la parábola de Mateo 22. Aquel hombre que no estaba vestido de boda intentó entrar y lo sacaron. No entrarán. Esto es para que reflexionemos, mis hermanos, y nos demos cuenta que la segunda venida del Señor no está retrasada por actividades que nosotros podamos o dejemos de hacer. Está retrasada es porque somos incrédulos y no creemos en la palabra de Dios para santificación. ¿El Señor no dijo eso? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si nosotros no le creemos a la palabra de Dios, entonces, ¿a quién le estamos creyendo? Ya ustedes tienen que haber respondido en su mente ese interrogante. Avancemos. El verdadero clamor de medianoche. Repasemos algo de lo que vimos. Este movimiento, el clamor de medianoche, fue provocado por el siguiente documento escrito por Samuel Snow. Este se publicó el 21 de julio de 1844. El hermano Loburok relata el evento que provocó el clamor de medianoche. Cuando nuestro hermano Samuel Snow llega a esta parte de la predicación que le permitieron y dice, he aquí, viene el novio el 10º día del 7º mes, el 22 de octubre de 1844, salí a recibirle. ¿Qué ocurrió? ¿Ustedes recuerdan? Esto que relata el hermano en su documento. Al pronunciar estas palabras, el poderoso poder de Dios se extendió sobre aquel campamento, postrando a muchos en el suelo, transformando de repente ese campamento en un poderoso encuentro de confesión y testimonio. Eso fue solo el comienzo del mensaje del clamor de medianoche. Alguien escribió en un periódico, un hermano, lo siguiente del clamor de medianoche, dice, barrió el país con la velocidad de un tornado y alcanzó corazones en lugares diferentes y distantes casi simultáneamente. Por eso es que les estaba diciendo hace un rato, no podemos pensar que con mis débiles esfuerzos, sin el poder del Espíritu Santo, yo voy a predicar el Evangelio. Eso no puede ser. Y no necesitamos sino que el Espíritu Santo me tome a mí, permitirle que me haga una vasija útil y el Señor hará maravillas. Mire lo que pasó. Casi simultáneamente llegó ese mensaje a lugares distantes y de una manera que solo se puede explicar que Dios estaba en él. No podemos pensar de otra manera. Así lo captaron personas que vivieron esa experiencia. ¿El clamor de medianoche tuvo el poder de Dios? Claro que sí. ¿Fue cosa de Dios? Sí, señores. Fue puesto ahí por nuestro Dios. Entonces recordemos lo que dice los testimonios que leímos hace un rato y la vez pasada. El clamor de medianoche es la luz que brilla a lo largo de todo el camino y alumbra sus pies para que no tropecemos. El que niega la luz que hay detrás de nosotros va a quedar en oscuridad y se va a perder de vista la señal y a Jesús y se van a caer fuera del camino a este mundo oscuro y perverso. Pueda que profesen ser cristianos, pueda que profesen tener la Biblia en sus casas y leerla todos los días, pueda que hasta prediquen, den estudios bíblicos y hagan un montón de cosas, pero si no conocen la luz o han rechazado la luz que hay detrás de nosotros, sendas antiguas, vamos por caminos extraviados. Solamente analicen cuántos ministerios, cuántas religiones, cuántas organizaciones religiosas existen en el mundo hoy, todas diciendo que tienen la verdad, todas proclamando que son la luz. ¿Y por qué?
porque se han olvidado las sendas antiguas. No se conoce lo que Dios dijo en la antigüedad y van por caminos distantes y diferentes a lo que Dios había dicho. Entonces, el mensaje del clamor de medianoche, dado por el hermano Samuel Snow en julio de 1844, contenía una información que iluminaría el camino de los santos hacia la ciudad de Dios. Esa información es importante, tiene que ser importante. Fue dada por Dios, es una luz que nos iluminará hasta cuando entremos a la Nueva Jerusalén. Entonces, mientras mantengamos nuestros ojos en Jesús y estemos armados con esta información, no vamos a tropezar porque así lo dice precisamente los testimonios. Si tenemos esta información, no vamos a tropezar. Y hoy, por la misericordia del Señor, vamos a empezar a profundizar acerca de esa información. ¿Y cuál es esa información que mantendría al pueblo de Dios en el verdadero camino sin tropezar? ¿Les gustaría conocerla? ¿Les gustaría saberla? ¿O será que quedan muy responsables por esa luz que reciban? Bueno, ya están aquí. La única decisión que pueden tomar es desconectarse si no la quieren saber, pero eso no los hace inmunes a la responsabilidad. Vamos avanzando. 10 puntos del verdadero clamor de medianoche. Los mencionábamos. Hoy solo vamos a ver 7 de esos puntos. 3 de ellos ya los vimos a profundidad, solo los vamos a tocar de una manera muy somera. El primero, los 6.000 años. ¿Es importante saber eso? El segundo, la profecía de los 2.520 años. El tercero, la profecía de los 2.300 años. Lo vamos a tocar de una manera muy, muy liviana, somera, porque ya profundizamos sobre ellos. Cuarto, las 70 semanas de Daniel 9, 25 y 27. Aquí nos vamos a detener un poquito porque eso lo tocamos muy someramente la vez pasada. Tenemos que aprender las 70 semanas de Daniel y tenemos que saber cómo fue que las interpretaron ellos porque fue como Dios les dijo que debían entenderlas. El quinto, el año de la crucifixión del Señor Jesús fue en el año 31. Para nosotros esto puede ser muy liviano porque ya todos lo sabemos, lo hemos escuchado, pero no sabemos cómo se llegó a esa conclusión. Si hoy hay corrientes que están diciendo que es en el año 33 después de Cristo. Sexto, en un viernes es el día en que Cristo murió ese año. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros? Vamos a verlo más adelante. Séptimo, el calendario judío caraíta es el calendario correcto. Es el calendario que usaron nuestros pioneros para poder entender esta cronología bíblica. Y nosotros vamos a estudiar aquí sobre el calendario correcto y vamos a darnos cuenta de cómo el enemigo, de una manera muy sutil, nos está apartando del sábado sin darnos cuenta. El octavo, la entrega de la ley en el monte Sinaí fue un tipo del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Lo que está en rojo no lo alcanzamos a ver hoy. Lo que está con el borde azul, hasta ahí vamos a ver, con la ayuda de nuestro Dios. Lo demás lo dejaremos para el próximo sábado si el Señor lo permite. Noveno, la venida de Cristo está conectada con el jubileo y luego la fiesta de los tabernáculos ocurrirá con la cena de bodas del Cordero. ¿Notan? Vuelven otra vez a aparecer la cena de bodas del Cordero. Ahora sí entendemos, cuando vayamos a estudiar este punto, entendemos a qué se refiere la cena de las bodas del Cordero, porque ya lo hemos visto. Y décimo, el periodo de los 1.000 años después de la venida de Cristo es un sábado milenario de descanso. Son principios eternos. Si nosotros sabemos esto, Dios ha dicho por sus testimonios que no vamos a tropezar. Vendrán con muchas teorías, como la de hace sábados anteriores, que no, que es que el santuario no existe, que no, que es que como lo interpretaron los pioneros, Daniel 8:14 no es así, que el continuo no es así, el continuo es el ministerio de Jesús. Sabiendo esto, no nos vamos a perder. Vamos a seguir firmes en la palabra de Dios. Pero como no lo sabíamos, éramos presa fácil del engaño de la tradición y de la teología moderna. Arranquemos. Empecemos por el primero, los 6.000 años. ¿De qué nos sirve a nosotros saber acerca de los 6.000 años? ¿Cuáles 6.000 años? Ahorita hay teorías, mis apreciados hermanos, teorías que son muy sutiles, hablando de que Cristo viene alrededor del 2031 y el enemigo les ayuda porque si ustedes han oído hablar de la agenda que tiene la ONU, menciona que esto va hasta el 2030. Algo se traen entre manos. Pero si nosotros conocemos esto y sabemos en qué fecha estamos realmente,
No nos vamos a dejar llevar tan fácilmente. Sería por terquedad nuestra. Esto ya lo están rechazando muchas personas. Están diciendo que nuestro hermano Samuel Snow se equivocó en el cálculo de los 6.000 años. Increíble, ¿no? Pero así es. Pero yo le creo a lo que dicen los testimonios y a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que el clamor de medianoche se dio en esa época y los testimonios me dicen que fue precisamente lo que el hermano Samuel Snow investigó y dio como mensaje, ahí no debe haber error. Aunque fue humano, fue inspirado por Dios. Y creo lo que hizo este hermano, porque así lo dicen los testimonios. El clamor de medianoche fue la luz que Dios dio para iluminar al pueblo de Dios en su principio hasta el final, hasta entrar a la Nueva Jerusalén. Y esa luz no se debe extinguir, ni debemos dudar de ella porque se nos apaga y caeremos entonces en plena oscuridad. Empecemos. El periodo de tiempo, aquí dice el verdadero clamor de medianoche, en la página 5, el párrafo 1, dice, el periodo de tiempo asignado para este mundo en su estado actual es de 6.000 años. Para este mundo en su estado actual es de 6.000 años, al término de los cuales comienza el gran sábado milenario mencionado en Apocalipsis 20 y que será inaugurado por la aparición personal de Cristo y la primera resurrección. Eso era lo que ellos pensaban porque estaban esperando que Cristo regresara en su segunda venida, en la época de 1844. Pero él sí Jesús iba a hacer una venida, pero no a la tierra, sino iba a venir ante el anciano de días a recibir el reino y a iniciar el juicio investigador. Se usó la cronología de Ussher, que Ussher fue un monje antiguo, que es una de las cronologías que más se respeta de la antigüedad, y él colocó el año 4004 de edad de la tierra como el inicio de la era cristiana, o sea, cuando empieza Jesús, cuando nace Jesús, en el 4004. No es antes ni después de Cristo, sino la edad de la tierra. Esa es la cronología que usaba Ussher. Pero resulta que él no tuvo en cuenta 153 años que hay en el tiempo de los jueces. Estas investigaciones las hizo nuestro hermano guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Entonces él dice que la división a Canaán, Usher, hasta el comienzo de la administración de Samuel o del ministerio del profeta Samuel, habían 295 años, desde que se entregó la Canaán al pueblo de Israel hasta el comienzo de Samuel, Usher calculó 295 años. Pero ¿cómo hacemos para saber que está perdido en 153 años? Pues ya la Biblia había hablado de eso también. Entonces resulta que Pablo muestra que de la división de Canaán hasta el comienzo de la administración de Samuel le colocó unos 450 años. ¿Y dónde dice eso Pablo? Aquí lo dice en Hechos 13:20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Estamos en el mismo periodo? Estamos hablando del mismo periodo. ¿Lo habló el apóstol Pablo? Sí. Entonces, User se perdió en 153 años. ¿Por qué se perdió en 153 años y por qué se llega a esa conclusión? Ya sabemos que Pablo tiene 450 años aproximadamente. Dice que por unos 450 años, desde el periodo de los jueces hasta Samuel, cuando se terminó de dividir la tierra, empezó el periodo de los jueces y se llevó hasta Samuel, que era un periodo específico. Él da 450 años, como por 450 años. En otras versiones dice unos 450 años. O sea, es como si fuera un número redondo, lo redondea. Entonces, miremos cómo llegamos nosotros a eso. Del libro de los jueces se obtienen 430 años, ¿sí? Hay 430 años. Pero antes de que empezaran los jueces, hubo una época de anarquía, que es la época de los ancianos, y fue, según Josefo, 18 años para los ancianos. Sencillamente hagamos la suma, 430 más 18 años de la anarquía nos da 448 años. ¿Cuántos dijo Pablo? 450. O sea, Pablo estaba dando un cálculo redondeado. 448 años exactamente fue de la división de Canaán hasta el comienzo de la administración de Samuel. Entonces, lo interesante aquí es que si nosotros esos 448 años le restamos los 295 años que da User en la misma división, nos dan 153 años que están perdidos en la cronología de User.
Entonces esos 153 años faltaban en la cronología de User. ¿Y cómo ellos llegaron a esa conclusión? Sencillo, pues esos 153 años tenemos que sumárselos a los 4004 años que dio como inicio de la era cristiana User. 4004 años más 153 años perdidos nos dan 4157 años reales. ¿Y qué con eso? Pues sencillo. Aquí vemos, si la era cristiana empezó en el 4157, entonces de ahí para acá, 4157, restamos los 6000 años. A ver el periodo cómo nos da. Hasta ahí habían 4157 años de edad de la Tierra en la era cristiana. 4157 años de haber sido creada la Tierra. De ahí para acá faltaban, si le restamos los 6000 años, entonces ¿cuánto queda? A los 6000 años, el periodo del que estamos hablando, le restamos 4157, que es el inicio de la era cristiana, nos daría 1844, que es el fin de los 6000 años. Queda claro, mis apreciados hermanos, que en 1844 finalizaron los 6000 años, del cual estaba de una manera analógica, digámoslo así, hablada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se tiene un periodo de 7 días para la semana, un periodo de 7 años para trabajar la tierra y dejarla descansar un año. Y había un periodo de 70 semanas para realizar el jubileo y todos descansaban. Eso nos muestra que en el año 50 todo el mundo quedaba libre. Ese era el gran jubileo. ¿Recuerdan eso? Son periodos de a 7. Pues para la Tierra hay 6000 años y un periodo de 1000 años registrado en Apocalipsis capítulo 20, en el cual va a descansar la Tierra. Eso está prefigurado en las 70 semanas que el pueblo de Israel precisamente duró cautivo. ¿Saben cuántos ciclos de 7 años el pueblo no había dejado descansar la tierra? 70 veces 7. Y por eso el Señor les dio 70 semanas, 490 años, para que la tierra reposara los años que no había reposado. En esto es macro. El Señor da 6000 años a la tierra. ¿Para qué? Para que se desarrolle el pecado y se muestre quién es el verdadero autor del mal y quién tenía la razón. Y durante esos 6000 años se va a desarrollar y vendrá un periodo de descanso de la tierra, que es el milenio que conocemos en Apocalipsis 20. ¿Y esto me lo inventé yo? No, hermanos, ahí está escrito. Entonces, en 1844 sería el fin de los 1000 años. Pero ¿qué dicen los testimonios acerca de eso? Miremos, Hechos de los Apóstoles, la página 539, nos dice, el gran plan de la redención tiene como resultado devolver plenamente el mundo al favor de Dios. Se restaura todo lo que el pecado había perdido. No solo el hombre, sino también la tierra es redimida. Noten, no solo el hombre, sino la tierra es redimida y por eso la tierra tiene que descansar 1000 años para ser la morada eterna de los obedientes. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 6000 años, Satanás ha luchado por mantener la posesión de la tierra. Ahora se cumple el propósito original de Dios en su creación. Los santos del Altísimo tomarán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. ¿Durante cuánto tiempo dice la cita que Satanás ha luchado por mantener la posesión de la tierra? Durante 6000 años. ¿Ven? Y eso no lo sabía el hermano Samuel Snob, porque cuando eso no habían salido estos textos, no los había puesto el Señor a la luz. Sin embargo, vemos entonces que sí fue Dios quien le inspiró a este hermano esto que estamos hablando aquí y es importante que lo entendamos. Si ustedes recuerdan, los que vivieron esa época del paso del año 1999 al año 2000, hubo muchas corrientes que decían que en el año 2000 se acababan los 6000 años y empezaba el milenio. Si nosotros hubiésemos conocido esto y si lo conociéramos, no tendríamos nada que temer referente a lo que están diciendo ahorita, porque ya sabemos que los 6000 años terminaron en el año 1844, o sea que hoy, ahorita, este 22 de octubre, se cumplen el año 6180 de peregrinaje en esta tierra.
¿Y por qué esos 180 años de más? Por su terquedad, mi terquedad y la terquedad de nuestros antepasados. Por eso estamos vagando en este desierto lleno de maldad, porque no hemos creído a la palabra de Dios. Leamos otra cita más. La temperancia. Aún en la salud se relaciona el periodo de los 6000 años. Página 7, el párrafo 1 dice, el hombre salió de la mano de su creador perfecto en su organización y bello en su forma. El hecho de que haya resistido durante ¿cuánto tiempo? 6000 años, el peso cada vez mayor de la enfermedad y el crimen es una prueba concluyente del poder de resistencia con el que fue dotado en un principio. Esta máquina maravillosa ha soportado durante 6000 años. Imagínense ustedes, 6180 años, el peso cada vez mayor de la enfermedad y todavía seguimos vivos. Si Dios no nos hubiese hecho, si no hubiese hecho a Adán de esa manera, ya hubiésemos sido acabados. La educación cristiana en la página 207 dice, Adán y Eva estaban llenos del vigor impartido por el árbol de la vida y su poder intelectual era poco menos que el de los ángeles. Los misterios del universo visible les proporcionaban una fuente inagotable de instrucción y deleite. Las leyes y operaciones de la naturaleza que han ocupado el estudio de los hombres durante ¿cuánto tiempo? 6000 años. Fueron abiertas a sus mentes por el infinito creador y sustentador de todo. Imagínense que durante 6000 años el ser humano ha estado estudiando esas leyes y operaciones de la naturaleza y no las ha entendido, pero Adán las conocía todas. Es algo increíble, pero es así. Yo lo creo porque así lo dice el Señor y así es. Durante 6000 años, este mundo ha estado tratando de desentrañar las leyes y las operaciones de la naturaleza, pero no lo ha logrado. Otra cita más, también en la temperancia, la página 154, el párrafo 2. Pero aquellos que son esclavos del apetito fracasarán en el perfeccionamiento del carácter cristiano. Detengámonos un momentico acá. ¿Quiénes fracasarán en el perfeccionamiento del carácter cristiano? Los esclavos del apetito. Aquellos que no pueden dejar de comer cadáver porque se mueren. Aquellos que no pueden dejar de comer los alimentos que el sistema está dando para matarnos. Aquellos que no quieren entender que la reforma pro salud fue dada para su pueblo, para prepararlo para la nueva tierra. No van a ser perfeccionados. El apetito tiene que ver con el perfeccionamiento del carácter, porque el carácter se perfecciona dentro de su cuerpo y dentro de mi cuerpo. La continua transgresión del hombre durante más de 6000 años, noten, aquí ya está agregando los 180 y un poquito menos. Durante más de 6000 años ha traído como fruto la enfermedad, el dolor y la muerte. Y a medida que nos acercamos al fin de los tiempos, las tentaciones de Satanás para satisfacer el apetito serán más poderosas y más difíciles de resistir. ¿Durante cuánto tiempo ha estado transgrediendo las leyes de Dios el hombre? Durante más de 6000 años. Esto tiene que ver con la teoría de la evolución. Esto rompe por completo la idea de que la Tierra tiene no sé cuántos miles de millones de años. Eso es una falacia de Satanás. Tiene 6180 años. Esa es la edad de la Tierra bíblicamente establecida. No hay más. No tenemos por qué pensar en otro tiempo. Estamos en ese tiempo. Una cita más. En la gran controversia, página 465, el párrafo 1. La controversia entre Cristo y Satanás, que se ha prolongado durante unos 6000 años, está pronta a terminar. Y el maligno redobla sus esfuerzos para frustrar la obra de Cristo en favor del hombre y para atrapar a las almas en sus trampas. Su objetivo es mantener al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la mediación del Salvador y ya no haya sacrificio por el pecado. ¿Saben qué, mis hermanos? Una de las formas de mantener Satanás en tinieblas al pueblo de Dios es apagándole la luz del clamor de medianoche. Y lo ha hecho, lo ha logrado. ¿Quiénes hablan de esto? ¿Dónde se escuchan estas cosas? ¿Dónde se ven? Miremos una cita más. En el mismo libro, la página 491, dice, la ley de Dios es dejada de lado, el espíritu de gracia despreciado, la sangre del pacto considerada como algo profano. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y ponen incluso al Creador a su mismo nivel. Así,
Bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde continúa su guerra contra Dios, iniciada en el cielo y continuada en la tierra durante unos 6.000 años. ¿Ven por qué se menciona tanto 6.000 años y 6.000 años y 6.000 años? Ya llevamos más de 6 citas donde se mencionan los 6.000 años. Porque es importante entender cuándo sucedieron. Tenemos que saberlo para saber dónde estamos y no tropezar con otras fechas diferentes. Aquí vemos, hermanos, que ponen al Creador al mismo nivel, niegan la divinidad de Cristo y bajo un nuevo disfraz, el Satanás está guerreando contra Dios. Esa guerra que inició en el cielo la tiene aquí en la tierra y ya lleva aproximadamente 6.000 años. Ahora, en ese mismo libro, la página 578 dice, durante 6.000 años ha estado en marcha la gran controversia. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales han estado en conflicto con el poder del maligno. ¿Cuánto tiempo? 6.000 años. Para advertir, iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su decisión. Los malvados se han unido plenamente a Satanás en su guerra contra Dios. 6.000 años se vuelven a mencionar. Seguimos leyendo acá el mismo libro, pero en otra página, 581. Durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás ha hecho temblar la tierra. Ha puesto el mundo como un desierto y destruido sus ciudades y no abrió la casa de sus prisioneros. Durante 6.000 años su prisión ha recibido al pueblo de Dios y los habría mantenido cautivos para siempre, pero Cristo rompió sus cadenas y liberó a los prisioneros. Eso se refiere a la destrucción de la muerte. Cuando Cristo murió, nos liberó. Aunque seamos presos en la tumba, muchos de nosotros quizás volveremos a resucitar si hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Pero ¿durante cuánto tiempo ha durado la obra de rebelión de Satanás? Durante 6.000 años. Y durante 6.000 años ha recibido en su prisión al pueblo de Dios. Si los hijos de los hombres siguieran el ejemplo de su Salvador y no conversaran con Satanás, se ahorrarían muchas derrotas de sus manos. Mire la experiencia que lleva Satanás tentando al ser humano y guerreando contra él. 6.000 años ha estado guerreando este archienemigo contra el gobierno de Dios y la práctica continua ha aumentado su habilidad para engañar y seducir. ¿Quiénes somos nosotros para ponernos a parlotear con Satanás? Esta referencia la hace precisamente en el momento en que el Señor Jesús es tentado por Satanás y él no se pone a conversar con él, simplemente le da la respuesta, con un escrito está y se van. Y dice ese consejo, nos ahorraríamos nosotros muchas derrotas de sus manos por ponernos a conversar con Satanás. ¿Qué nos importa lo que nos vaya a proponer Satanás? Eso no tiene por qué darnos, pero lleva 6.000 años de experiencia, ha aumentado su habilidad durante 6.000 años, conoce su cuerpo, conoce su mente, conoce sus inclinaciones, sus gestos y nos puede seducir por eso. Sus miradas las sabe. Son 6.000 años que lleva sin descansar. Entonces es un formidable archienemigo. No podemos ir solos a batallar con él. Entonces, hermanos, los 6.000 años es algo interesante. Ya sabemos nosotros, basados en la palabra de Dios y en el clamor de medianoche, que terminaron en 1844, que hoy estamos en el año 6.180 de la edad de nuestra tierra, aquí donde estamos viviendo nosotros. Es importante saberlo porque hay un retraso, ¿sí? Cristo no ha venido porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que reflejemos su carácter. Es eso lo que necesitamos. Ahora miremos los 7 tiempos de los gentiles. Esta es la profecía de los 2520. Aquí vamos a pasar rápidamente porque ya lo hemos visto. Pero quiero que leamos esta cita de Isaías 10, capítulo 5 al 12, donde se muestra precisamente la profecía que el Señor había dado para el inicio de la profecía de los 7 tiempos. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Recuerden que esta profecía también se le llama la profecía de la dispersión y el recogimiento. Y aquí está hablando de que iba a dispersar al pueblo precisamente porque está mencionando que iba a ser hollado como lodo de las calles.
aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, hablando de Asiria. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis y Amat como Arfac, Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Dios usó a Siria para llevar al pueblo de Israel al cautiverio. Y eso sucedió precisamente en la época en que el rey Manasés fue llevado cautivo precisamente por Siria a Babilonia. ¿Cómo así que por Siria, por Asiria a Babilonia? Porque Asiria gobernaba en esa época a Babilonia y era la capital del reino. Después fue que Babilonia se rebeló y dominó a Siria y llegó a ser potencia mundial. Pero el primer reino pagano que se menciona en la Biblia tiene que ver directamente con el pueblo de Dios, es Asiria. Entonces los 7 tiempos de dominación gentil, o sea, los 2520 sobre la iglesia de Dios de los que habla en Levítico 26, comenzaron con el quebrantamiento del orgullo de su poder en el cautiverio del el rey Manasés, rey de Judá, en el año 677 antes de Cristo. Otoño del 677 a.C., cautiverio de Manasés, y otoño de 1844 después de Cristo, fin de los 7 tiempos. Entonces aquí, como podemos ver, están los 2520 años. Ya no voy a explicar más detalles porque lo explicamos en temas pasados. Miremos los 2300 años. También explicamos de esos, pero vamos a repasarlos. Los 2300 años, Miller encontró que empezaban en el 457, cuando inician las 70 semanas, y iban a ir hasta precisamente el año 1844. De esa manera como está bosquejado en el cronograma que acaban de ver ahí. Del 457 hasta 1843 habían 2300 días o 2300 años. Ahora vamos a hablar de las 70 semanas. Esta sí nos vamos a detener un poquito porque necesitamos entenderlo, que es el inicio de las 2300 tardes y mañanas, que llegan hasta 1844. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Cuántas semanas? 70 semanas. ¿Sabe pues si entiende? Aquí el ángel le da a Daniel el inicio de las 70 semanas, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 7 semanas y 62 semanas. Entonces, la recta numérica, vamos a hacerla así. De esa línea hacia acá están los años antes de Cristo y después de esa línea están los años después de Cristo. Hay un decreto de restauración. Ese decreto de restauración fue dado en el año 457 antes de Cristo. Ese versículo nos está diciendo que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe iban a haber 7 semanas, o sea, el 457 al 408 iban a haber 7 semanas. ¿Cuántos años son esos? 7 por 7, 49 años. Era el tiempo que se daba para restaurar y edificar a Jerusalén, la calle y el muro. 7 semanas se les dio, 49 años. Pero todavía habían 62 semanas que el ángel mencionó. Esas 62 semanas iban a estar desde el decreto de restauración hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta cuando Jesús iniciara su ministerio. Eso fue exactamente en el año 27 después de Cristo. Jesús inicia su ministerio. Entonces, aquí hay del 408 al año 27, hay 62 semanas o 434 años. Si sumamos 434 años más 49 años, nos dan 483 años. Para las 490 años faltarían 7 años. Entonces, de decreto de restauración
en el 457 hasta que Jesús inicia su ministerio, debían pasar 483 años, 69 semanas exactamente proféticas. Pero las 70 semanas todavía no estaban completas. Aquí hay solamente 69 semanas, falta una semana, porque es que el ángel las divide así. Y entonces lo dice en esta parte, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, después de las 62 semanas se iba a quitar la vida al Mesías, pero dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Otra semana más que iba a estar dividida. Entonces, esta es la semana número 70. Y aquí vamos a verla con más detalle. Entonces, el ángel le dice desde el decreto de restauración, hay 7 semanas, 449 años hasta el 408. Recuerden que los años antes de Cristo se contaban, se restaban del 457 al 408, hay 49 años. Pero también faltaban las 62 semanas que nos muestran que llegaron al séptimo mes del año 27 después de Cristo, en el séptimo mes del calendario judío. Pero dice que por otra semana iba a hacer cesar el sacrificio a la mitad de la semana. Una semana más, 7 más 62 serían 69 y una más, 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo. A la mitad de la semana fue la crucifixión de Cristo. Media semana que el Señor Jesús usó para su ministerio y media semana que los apóstoles usaron para confirmar el pacto con muchos. Repito, en el año 27 empieza Jesús su media semana. Después del año 31 empiezan los apóstoles su otra media semana para poder concretar el pacto con muchos o afirmar el pacto con muchos. Esa mitad de semana dio exactamente en el año 31 de nuestra era. Cristo es crucificado ese año y es importante entenderlo, lo vamos a ver más adelante. En el año 31 Cristo es crucificado y ahí se va a firmar o a confirmar el pacto con muchos. Cristo reúne media semana. La semana tiene 7 años. La mitad de la semana serían 3 años y medio. Si estamos hablando de 3 años y medio bíblicos, harían 360 por 3 más 6 meses, nos da 1260 días exactamente de ministerio del Señor del año 27. Entendamos algo aquí. Las profecías y las matemáticas divinas son perfectas. El Señor inicia su ministerio en el séptimo mes. Son 1260 días de ministerio. Y empieza a decir, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El de las 69 semanas. Empieza a predicar eso Jesús, porque estaba hablando de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 25 al 27. Las 70 semanas estaban por cumplirse. Al final de la semana, esa última semana, el Señor toma 1260 días, que es la mitad de la semana o 3 años y medio. Tengamos en cuenta eso. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero a media mañana por los pecados del pueblo y otro cordero a media tarde, entre las dos tardes. Eso nos muestra algo importante. Fueron 1260 días que estuvo Jesús de ministerio. Durante esos 1260 días, ¿cuántos corderos se sacrificaron? Si usted multiplica 1260 por dos corderos diarios, ¿cuánto le da? 2520. Pero resulta que esa tarde, ese viernes 14 del primer mes del año, Cristo es crucificado y a las 3 de la tarde, cuando iba a ser el sacrificio de la tarde, el cordero que tenía el sacerdote ya amarrado y listo para sacrificarlo, extrañamente se soltó. Entonces ese cordero no fue sacrificado. El que fue sacrificado fue Jesús en el año 31. O sea que Cristo fue el cordero número 2520. Qué interesante, mis hermanos, que entendamos eso.
porque ese número nos está dando una advertencia de rechazamiento de la luz. Y en el ministerio de Jesús se dio también. La última semana, ¿cuántos días tiene? ¿No son 2520? 7 por 360 no da 2520. Entonces, captemos, hermanos, que el Señor siempre ha tenido a bien darnos con claridad sus mensajes y se cumplen al pie de la letra. Las 70 semanas nos dan el inicio de los 2300 días de la profecía de las 2300 tardes y mañanas o 2300 años. ¿Y a dónde llegan? A 1844. Pero es importante notar que esa última semana del ministerio del Señor Jesús fue también imitada por el papado, y eso se los expliqué hace unas semanas atrás. Fue imitada también por el papado, de una manera mucho más grande, porque a él se le dieron 1200 años. Él tuvo 30 años de preparación y Jesús también tuvo 30 años de preparación, porque tenía alrededor de 30 años cuando Jesús inició su ministerio. Entonces, el papado recibe una herida mortal, Jesús es sacrificado, el papado se le sana la herida mortal y Cristo es resucitado. Entonces siempre el enemigo quiere imitar la obra de Dios. Por eso es tan aborrecido ese movimiento por el cielo, porque está suplantando la obra real del Señor Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, nuestro verdadero sumo sacerdote. Entonces, las 70 semanas, a grandes rasgos, como podemos ver, están fáciles de entender, así como lo dice el ángel, están divididas en tres secciones, 7 semanas, 62 semanas y una semana final. Cada una de ellas termina en un punto específico para que la profecía se llegue a cumplir como es. La última semana en la mitad de la semana era la primavera del año 31 cuando Cristo fue crucificado, en ese año, año 31. Y en el año 34, finalizando la última semana, Esteban muere. Es el primer mártir registrado en la Biblia que fallece por causa de la palabra de Dios a manos de su propio pueblo. Avancemos entonces, dice, conflicto de los siglos. Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Pero así como los primitivos discípulos declaran, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, fundándose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico, así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, sin echar de ver que el capítulo 14 de Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser también proclamados antes del advenimiento del Señor. Entonces está tomando que a los discípulos les pasó lo mismo que a los mileritas. Basados en una profecía de Daniel 9, ambos movimientos no notaron ni echaron de ver que había más que hacer. Daniel 8:14, los mileritas, y Daniel 9, los discípulos. Pero había más por hacer y por eso ellos tuvieron esa experiencia. Sigue diciendo. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producir el fin de los 2300 días. El paralelo que está haciendo aquí los testimonios. En ambos casos, las circunstancias de haber aceptado, escuchen, de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, la adhesión a ellos, fue lo que cerró el espíritu de la verdad. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios, tanto los discípulos como los mileritas o los adventistas, proclamando el mensaje que él deseaba fuese proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron desengaños. Comprendieron mal el mensaje y sufrieron entonces desengaños. A estos creyentes les pasó lo que a los primeros discípulos, los que en la hora de la prueba pareciera oscuro a su inteligencia, les fue aclarado después. Cuando vieron el fin que vino del Señor, supieron que a pesar de la prueba que resultó de sus errores, los propósitos del amor divino para con ellos no habían dejado de seguir cumpliéndose. Merced a tan bendita experiencia, llegaron a saber que el Señor es muy misericordioso y compasivo, que todos sus caminos son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios,
Qué interesante, hermanos. Para ambas escuelas, para ambas experiencias, Dios usó de su misericordia y les permitió eso para que probaran su verdadera fe. Pero era error de ellos, no error de Dios. Dios les había podido aclarar, pero no lo dejó, no lo hizo porque era decisión de ellos, pero fueron purificados y los que creyeron avanzaron, los que no se quedaron. El mensaje de esa época tenía por objeto probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos pendían de las cosas de este mundo o de Cristo y del cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, debían pues obrar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas para saludar con gozo el advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos a fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Entonces, las 70 semanas fue un paralelo de lo que le pasó a los a los discípulos y lo que le pasó a los mileritas. La experiencia de los discípulos prefiguraba la experiencia de los adventistas en la época de los mileritas. Los discípulos, por tener en cuenta tradiciones humanas y errores humanos, pensaron que Cristo venía a fundamentar su reino en Jerusalén y los iba a colocar a ellos en primera línea por encima de todas las naciones. Los adventistas en la época de Miller creyeron que Cristo venía a la tierra porque todo el mundo pensaba que la purificación del templo que mencionaba ahí era la tierra y no dejaron ver que no era la tierra que venía, sino ante el anciano de días. No lo pudieron ver de esa manera. Los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra de Dios y no reconocieron el tiempo de su visitación. Esos años del ministerio de Cristo y sus apóstoles, los preciosos últimos años de gracia concedidos a su pueblo, al pueblo escogido, los dedicaron a tramar a la destrucción de los mensajeros del Señor. Las ambiciones terrenales los absorbieron y el ofrecimiento del reino espiritual les fue hecho en vano. Eso pasó con los judíos nada más, ¿verdad? Mire lo que sigue diciendo la cita en el deseo de toda la gente, es página 202. Así también hoy, el reino de este mundo absorbe los pensamientos de los hombres y no toman nota de las profecías que se cumplen rápidamente y de los indicios de que el reino de Dios llega presto. Tanto a ellos como a los que estamos viviendo en esta época, estamos en riesgo de no ver en qué tiempo estamos viviendo. Refiriéndose esta cita a la justicia perdurable que el Señor iba a colocar ahí. Está en el Camino a Cristo, la página 62, que antes de que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Era justicia por obras. Antes de que cayese tenía la posibilidad de hacerlo, mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia que cumplir, lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubieseis pecado. Qué cosa tan maravillosa. Esto se llama justificación por la fe. Y es importante que la entendamos, hermano. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo hace es el Señor Jesús. Vamos a reflexionar entonces hasta, dice, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 43. Vi que muchos tienen tanta escoria acumulada ante la puerta del corazón que no pueden abrirla. Algunos tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus hermanos. Otros tienen que eliminar el mal genio o la codicia antes que puedan abrir la puerta. Otros colocan al mundo delante de la puerta de su corazón y así la cierran. Toda esta escoria tiene que ser quitada. Entonces podrán abrir la puerta y dar la bienvenida al Salvador. Es un fiel reflejo de lo que somos nosotros. Tenemos que eliminar el mal genio, hermanos. La codicia que nos corroe a más de uno.
el mundo y sus enseñanzas. Tenemos que abandonarla, quitarle la puerta a nuestro corazón para podérsela abrir al Señor Jesús. Tenemos que darle la bienvenida al Salvador, pero tenemos que quitar toda esta basura, esta escoria de allí. Fe y Obras, la página 85 dice, consideremos nuestra condición delante de Dios. ¿Quién soy yo? Hagamos caso del consejo del testigo fiel. ¿Qué nos dice el testigo fiel en Apocalipsis 3? Nos está diciendo, usted es un miserable, pobre, ciego y desnudo y no lo sabe y se está creyendo rico y que no tiene necesidad de nada, pero realmente tiene necesidad de todo. Ese soy yo, ese soy yo. Tengo que reconocerlo porque lo dice el testigo fiel y cuando yo no lo reconozco le estoy diciendo mentiroso a Jesús, que es el testigo fiel. Ninguno de nosotros esté lleno de prejuicios como estuvieron los judíos, de modo que la luz no entre en nuestro corazón. Hoy que hemos estado viendo esta luz, hermanos, tan profunda, saquemos todo prejuicio y dejemos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón y nos muestre su verdad. Que no sea necesario que Cristo diga de nosotros como dijo de ellos, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Que esa no sea nuestra situación hoy. Dios ha hecho amplia provisión para que nuestros pensamientos puedan llegar a ser puros, elevados, refinados y ennoblecidos. No, pero es que yo con este mal genio que tengo, con estos pensamientos, con esta forma, no, ¿cuándo? No, eso mejor dicho, yo ya no tengo, mejor dicho, esto sí que me pone a mí, mejor dicho, a pensar, ya estoy perdido. Qué vergüenza debería darnos pensando así con el Señor. Una vergüenza profunda deberíamos sentir al pronunciar esas palabras tan incrédulas. Porque cuando pensamos así, le estamos diciendo, Señor, usted no me puede cambiar a mí. Tú no tienes el poder para hacerlo. Pero si la palabra de Dios me dice que tiene el poder de crear los mundos con solo pronunciarla, ¿por qué yo no puedo creer que a mí me puede hacer una persona nueva, una criatura nueva con pronunciar su palabra? Eso lo puede impedir solo su incredulidad y mi incredulidad. Por lo tanto, no nos quejemos. Dios ha hecho provisión para hacernos puros, elevados, refinados y ennoblecidos. No solo ha prometido purificarnos, sino que ha hecho real provisión para suplirnos de gracia con el fin de elevar nuestros pensamientos hacia Él y capacitarnos para apreciar su santidad. ¿Notamos qué tanta bondad tiene nuestro Dios? No, pero pensamos en nosotros. No, digo como dicen los discípulos, muchos dicen, así quién podrá ser salvo, pero es que no es usted el que se va a salvar, mis hermanos. Es Cristo quien lo va a salvar. ¿Por qué no podemos creerle a Él? Hemos de comprender que pertenecemos a Cristo. ¿A quién? A Cristo. Y que debemos manifestar su carácter ante el mundo. Él nos ha comprado y cuando usted compra una cosa en la tienda, ¿se va y se la deja al tendero? Sí, mis hermanos. No. Si Él nos ha comprado, está interesado en llevarnos con Él a su reino, a la cena de bodas. Y ha hecho provisión para hacerlo porque hasta el vestido nos lo da. Tenemos que prepararnos por la gracia celestial. Llegamos a estar revestidos de la justicia de Cristo con el manto nupcial y estamos listos para participar de la cena de bodas. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Vistiéndonos con el manto nupcial. Eso es lo que debemos estar haciendo, creyendo que Cristo es mi justicia y que Él me ha vestido, me ha perdonado, ha echado mis pecados tras sus espaldas y me ha dado su manto inmaculado. Eso tenemos que creerlo tal cual lo dice la palabra de Dios, porque lo dice así. Llegamos a unirnos con Cristo y a participar de su naturaleza divina. ¿Cuándo? ¿En el cielo? Aquí, porque es aquí donde nos estamos vistiendo con el manto nupcial para estar listos para participar de la cena de bodas. Llegamos a participar de esa naturaleza divina, purificados, refinados, elevados y reconocidos como hijos de Dios. ¿Nos reconocen nuestros vecinos como hijos de Dios o nos reconocen como el mismo malgeniado problemático de todos los alrededores? Seremos herederos del Señor y coherederos de Jesucristo. Qué bendición tan grande, mis hermanos. Si pudiésemos comprender la profundidad de estas palabras, caeríamos de rodillas llenos de gratitud por nuestro Señor Jesús. Porque en Cristo Dios nos ha dado sabiduría, justificación y santificación. Recuerden, ¿qué más podemos pedir? Cristo ha dado a la iglesia amplias facilidades y cuando habla de la iglesia no es ninguna organización religiosa, es usted y yo, las personas a las que se va a llevar al cielo cuando se preparan y reciben el manto inmaculado.
ha dado amplias facilidades para poder recibir abundantes ganancias de gloria de su posesión redimida y adquirida. La iglesia, dotada de la justicia de Cristo, es su depositaria en la cual las riquezas de su misericordia, su amor y su gracia han de aparecer en su plena y final manifestación. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Que su iglesia, usted, o sea, usted y yo, mis hermanos, tengamos la justicia de Cristo, seamos depositarios de esas riquezas de su misericordia, porque si hasta hoy la palabra de Dios no me ha transformado, no he servido para nada, mis hermanos, porque la palabra de Dios es la que nos santifica. Y si no nos ha cambiado, ¿de qué nos ha servido entonces profesar una religión? El don de su Espíritu Santo, rico, completo y abundante, ha de ser para su iglesia como un muro de fuego que la circunde, contra el cual no prevalecerán las potencias del infierno. Cristo mira a sus hijos, noten. Está hablando de su iglesia y ahora Cristo mira a sus hijos en su inmaculada pureza y perfección impecable como la recompensa de sus sufrimientos, su humillación y su amor y la corona de su gloria, siendo él mismo el gran centro del cual irradia toda la gloria. Por eso expresó aquel profeta, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque somos o seremos la corona de su gloria. Cuando nos ve en la inmaculada pureza y nuestra perfección impecable, nos ve como la recompensa de su sufrimiento, de su humillación y la recompensa de su amor. Qué privilegio tan grande, mis hermanos. No lo desperdiciemos, no lo desperdiciemos. Permitamos que nuestro Dios haga su obra de santificación en nuestras vidas y que hoy salgamos de aquí gozosos, contentos, porque hay esperanza. Hay esperanza para todo aquel que en Él cree. Que nuestro Dios nos guíe, que Él sea nuestro Rey, nuestro dueño, nuestro propietario y nuestro Salvador.